La bondad de sentarse, hermanos. Yo creo que vamos a usar este porque no sé si son unas filas. Hace ya una semana el Señor nos exhortaba que debemos confiar en que nosotros debemos conquistar al mundo, y nos daba palabras también de consuelo cuando en algunos momentos hemos quizás nosotros bajado la guardia y dejado de cumplir con nuestro llamado. El Señor siempre nos da la oportunidad a renovar fuerzas y también votos con Él para seguir sirviendo en su reino. Porque la iglesia es conquistadora del mundo. Y ahora, también en esta mañana el Señor nos quiere traer a nuestra mente de que también la iglesia ha sido siempre una bendición para el mundo. Leamos en Mateo 5, capítulo del 13 al 16, lo que el Señor Jesús decía a sus discípulos, y el Señor el día de hoy trae a nuestras mentes para que lleguen a nosotros y nos refresquen con esas palabras dulces del Señor, siempre exhortando a su pueblo a seguir adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Continúa en el capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas son las palabras con las que el Señor nos quiere exhortar el día de hoy y nos quiere consolar para que sigamos trabajando en su reino. Y es que fuera de toda duda, la iglesia de Jesucristo es una bendición incalculable para toda la humanidad y creyente, incluyendo, y muy a pesar de ellos, a todos los que hostiles a Dios y a la iglesia de Jesucristo blasfeman a veces su nombre. Muchos no consideran y no ven la bendición que ha sido para ellos también la iglesia del Señor. Aún los incrédulos se han beneficiado de esa luz, de esa sal que ha sido la iglesia. Sería pues imposible enumerar todas las bendiciones que el mundo ha recibido por la presencia de la iglesia en medio de una humanidad mortalmente infectada por el pecado. Sin embargo, podemos agrupar estas innumerables bendiciones
en dos grandes expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa es una de las primeras expresiones que escuchábamos en la porción de las escrituras que leíamos. Vosotros sois la luz del mundo. Esa es la otra. Estas dos expresiones se encuentran dentro del llamado Sermón del Monte, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Todos los que leen las Escrituras son cautivados por estos pasajes en ellas, el Sermón del Monte. Yo recuerdo en los libros de historia, incluso en algunas referencias que hacían los maestros en la escuela, siempre hacían referencia a estos pasajes conocidos como el Sermón del Monte. Y es que son palabras de poder, palabras de gran sabiduría y de consuelo. Y en esas palabras, dos expresiones son las que deben venir a nuestra mente el día de hoy. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. A la figura del lenguaje que usa el maestro para indicar la analogía que existe entre la iglesia y la cosa señalada, en este caso la sal y la luz, se le conoce como metáfora, y esta consiste en trasladar el sentido recto de la palabra en otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Cuando el Señor dice, soy la sal y soy la luz, está usando esta figura que se llama metáfora. Veamos cómo debemos entender esta expresión de que vosotros sois la sal de la tierra. Dice, la iglesia es la sal de la tierra. Esa es la primera metáfora. ¿En qué sentido la iglesia es la sal de la tierra? Para entenderlo, primero debemos conocer los usos que se le daban a la sal en los tiempos en que Jesús pronunció esta frase. Básicamente, la sal era usada en tres maneras. Uno, para sazonar los alimentos. Dos, se usaba como conservador. Y tres, como esterilizador. Aunque también tenía otros usos. Por ejemplo, uno de ellos era servir como señal de la fidelidad de un pacto. Y también la sal fue usada como salario. De ahí viene la palabra soldado, es decir, pagado con sal. Ahora veamos las tres principales formas de uso de la sal y su analogía con el papel de la iglesia dentro del mundo. La sal como sazonador. La función de un sazonador es la de darle un toque de sabor exquisito y delicioso a los alimentos. ¿Quiénes han probado una sopa sin sal? O un pescado rico que tanto les gusta sin sal. ¿A qué sabe? Entonces, la función de un sazonador es la de darle un toque de sabor exquisito y delicioso a los alimentos. Un sazonador proporciona un complemento esencial e inconfundible a los alimentos, dándoles una característica distintivamente inconfundible. La iglesia, pues, como sazonador, debe darle un toque de sabor exquisito y delicioso a la vida en un mundo lleno de amarguras, sin sabores y zozobra. Y de la misma manera que nadie confunde el sabor de la sal con el azúcar, ¿o sí? Por ejemplo, así también la iglesia no deberá perderse o confundirse con el mundo, de tal manera que ya no haya nada distinto entre los cristianos y los paganos. Debe existir una marcada diferencia de actuar entre los hijos del pacto y los hijos de las tinieblas. Y esto debe notarse en el trabajo, en la escuela y en los negocios, en el hogar, etc. Y es que nosotros ya no debemos seguir pensando que el ser cristiano es tan solo el que no fuma, el que no toma, el que no baila, el que no puede hacer absolutamente nada, el que está limitado
para hacer todo. El traer alegría, el gozarse en las cosas que Dios da como bendición y como regalo. El cristiano no es eso, aunque también ciertamente el cristiano debe limitarse de hacer muchas cosas porque no glorifican a Dios y porque no convienen. Pero el cristiano y la iglesia del Señor debe siempre dar testimonio. Debe en la escuela, en la empresa, dar testimonio de que es hijo del Señor, viviendo de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su palabra, a su voluntad. En segundo lugar, la sal se usaba como conservador. La sal hace que los alimentos no se pudran y se conserven por más tiempo. Ejemplo de ello lo tenemos en el bacalao y en la cecina. Así pues, la iglesia debe actuar como un conservador que impida que la corrupción humana siga contaminando este maravilloso mundo que es el Teatrum Dei, el teatro de Dios, el lugar donde Dios obra, donde Dios está presente, dirigiendo a los hombres a hacer su voluntad, o escenario de las obras de Dios. Pero debe entenderse que este llamado a la iglesia no es en el sentido organizacional, en el sentido institucional como le conocemos. O sea, la iglesia debe entenderse también en su amplia expresión como la iglesia que está en todas partes. O sea, no solamente debemos dar testimonio como iglesia institucional, como estamos aquí. La iglesia debe dar testimonio en todas las áreas de la vida, y a eso se refiere en estos pasajes el Señor. No es de la incumbencia de un consistorio o un presbiterio o sínodo hacer las declaraciones al respecto, sino es un llamado a cada uno de los creyentes en particular y en sus diferentes campos de acción, y que en ningún momento dejen de ser iglesia. Es decir, a nosotros, cuando nos llaman la iglesia, no solamente se están refiriendo a la iglesia como institución, sino la iglesia, la unión de todos los creyentes que estamos en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en los negocios, en la ciencia. Ahí está donde están los hijos de Dios, ahí está la iglesia. Y en ese sentido debemos entender este llamado. Los abogados cristianos deben hacer oír su voz en los asuntos de la legalización del aborto, de la eutanasia, de legalización de las uniones homosexuales. Lo propio debe hacer la comunidad de médicos cristianos, los taxistas, los maestros, los psicólogos y los comerciantes, entre otros. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de hablar por medio de unas redes sociales con otros hermanos en otras partes del mundo, aquí en Latinoamérica, y cuando decíamos que los cristianos deben participar en política, se formó, ya vi un debate. Muchos decían, no, es que esas son cosas del mundo, esas son cosas que nosotros en las que no debemos incursionar. Nosotros solamente debemos predicar el evangelio. Y ciertamente todavía se escandalizaban los hermanos. Muchos hermanos decían, no, es que les falta madurar, hermanos, tienen que madurar mucho, porque esas cosas no son del Señor. Pero no, los cristianos debemos dar testimonio y ser luz, ser sal en todas las áreas. En tercer término, la sal era usada como un esterilizador para desinfectar. El profeta Ezequiel nos da un buen ejemplo de ello. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal,
ni fuiste envuelta con fajas. Nótese el uso que se le daba a la sal en el nacimiento de los niños, y este era para desinfectar. La sal era usada para desinfectar y era usada como elemento quirúrgico precisamente en los partos. La iglesia, mediante su vida de santidad, debe ser como un desinfectante para un mundo podrido en pecados. La vida y conducta de cada uno de los creyentes, de cada uno de nosotros, en su vida personal y privada, debe ser un ejemplo para la humanidad. El cristiano debe ser modelo de ética personal y no un simple imitador de los paradigmas de la vida pagana, de los modelos que nos enseñan en la televisión acerca de la belleza, de la amistad, de cómo debe ser un artista, de cómo debe ser un científico, de cómo debe actuar el político, el abogado. No debe de imitar solamente el creyente, debe ser innovador, debe dar testimonio, debe ser ejemplo, sobre todo debe ser una persona que también sepa hablar en el momento y sepa denunciar lo que no está bien, de lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. El cristiano debe ser, antes que nada, un líder y no un simple adicto incondicional de un modelo cultural pagano. Cuando decimos que debemos ser líderes, a veces se nos puede catalogar de ser ambicioso, de ser un exhibicionista. Pero es que los cristianos debemos estar al frente en todas las áreas. Debemos nosotros estar al frente para dirigir la cultura, para dirigir en las diferentes áreas. Pero no solamente ser un líder, como se le conoce, el que se beneficia de todo y de que se sirve de los demás, sino que el líder cristiano debe ser aquel que sirve a los demás, porque el mayor servirá al menor. Esa es la diferencia. Un político cristiano no está buscando atesorar riquezas, ni siquiera está buscando el poder para satisfacer ese anhelo de ser servido y de tener cosas y de que los demás lo obedezcan, sino el poder para hacer la voluntad del Señor, para hacer aquello a lo que el Señor le ha llamado, para traer bendición al mundo, y no solamente a la comunidad cristiana, sino a todos, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, y debemos traer bendición también para los demás, debemos pensar en ellos, porque el Señor nos ha llamado para ser sus siervos, para ser custodios del prójimo y mayordomos de la creación. Y así entonces la iglesia, como sazonador, conservador y desinfectante, es y deberá seguir siendo una verdadera bendición para el mundo, porque Dios, por amor a sus escogidos, hace salir el sol para todos y la lluvia para el sustento del hombre. La iglesia, pues, en su oración intercesora, ruega a Dios por el freno de la maldad humana. Ustedes son testigos de todo lo que padecemos a diario, de lo que padecen muchas personas. Hablamos de hambre, de injusticia, de carencias, y muchas veces pensamos que porque efectivamente no hay dentro del mundo de Dios, no hay alimento, no hay riqueza. Hay, solo que está mal distribuida, porque está mal dirigido, está mal dirigido todo, porque no lo dirigen los cristianos, porque no se dirigen de acuerdo a los principios escriturales. Ahora veamos lo que significa la iglesia es la luz del mundo. Con esa declaración el maestro concede a su iglesia el altísimo honor de llamarla la luz del mundo.
Al hacer esto, identifica a su iglesia consigo mismo, porque de hecho, y la realidad es que Jesús es la luz del mundo, de manera que la iglesia debe operar en el mundo como la luz del mundo. Debe también quedar claro que la iglesia en sí no tiene luz propia. Toda la luz que ella puede mostrar no es otra cosa que la luz que viene de su Señor. Pues como la luna refleja una luz que no es propia, sino la del sol, así la iglesia refleja la luz de quien es el sol de justicia. Así la iglesia, al proclamar a Cristo al mundo, ésta se constituye en la luz del mundo. Ahora bien, la luz como tal tiene dos funciones. Uno, revelar lo que está oculto en las tinieblas, y dos, mostrar el verdadero camino. Es, por cierto, un gran honor que la iglesia esté compuesta por aquellos que han creído en la verdadera luz y por tanto sean llamados hijos de luz. Y por lo mismo los cristianos son emplazados para que por medio de su conducta santa hagan que los mismos pecadores se sientan avergonzados de cometer sus fechorías. Y el cristiano, como luz del mundo, está llamado a vivir de tal manera que sea un ejemplo para los incrédulos, como dice la Escritura: conviértase ellos a ti y no tú a ellos. Estas palabras seguramente las hemos escuchado constantemente de boca de nuestro pastor, porque eso es lo que le da en el momento el Espíritu que hable a su pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos rehusado atender a estas palabras? ¿Cuántas veces ya hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces lo hemos incluso leído y a cuántas veces el Señor nos ha exhortado a que nosotros no seamos imitadores del mundo, de que dejemos de hacer como ellos y que hagamos de acuerdo a la palabra de Dios para que seamos realmente, demos testimonio de que somos hijos de luz? Decía alguna vez el pastor, ciertamente, ustedes lo escuchan constantemente y muchos dicen, eso ya me lo predicó, pero no voy a dejar de predicarlo mientras no vea que realmente están siendo consecuentes con esas palabras, porque ese es su ministerio. La iglesia, a través de la proclamación de la palabra de Dios, la cual es lámpara en los pies para no tropezar y lumbrera en el sendero para no desviarse, debe enseñar a los hombres cómo vivir en el mundo de Dios. Un ejemplo de la Escritura puede ayudarnos a entender esto. Cuando Samaria cayó ante los ejércitos asirios comandados por Salmanasar, llevó a Israel cautivo y lo repartió por todo el imperio asirio. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba de Amar y Sababaim, para reprobar a Samaria. Y aconteció que cuando comenzaron a habitar allí, y que no teniendo ellos a Jehová, Dios envió contra ellos leones que los mataron. El rey entonces ordenó que algunos de los sacerdotes cautivos fueran trasladados a Israel para que les enseñara la ley de Dios. La iglesia entonces, como luz del mundo, debe enseñar a los hombres cómo temer a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vayamos a la conclusión de lo que hemos dicho, de lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana, gracias al cuidado de nuestro pastor. La iglesia es una bendición para el mundo por medio de su acción sazonadora, preservadora y antiséptica como sal de la tierra. Y también la iglesia es una bendición para el mundo por medio de la acción luminosa para dejar al descubierto el pecado y para enseñar al mundo a temer a Dios. Por eso Dios nos ha colocado a su iglesia en medio de un mundo totalmente anegado de pecado
para que sea una bendición a la humanidad. La iglesia debe actuar en consecuencia. Debemos hacer las obras que Dios nos ha mandado a hacer. Y no debemos rehusar de ello. Quizás cuando escuchamos esto, a muchos sentamos esa carga y decir, es cierto, hay injusticia en la política, en el derecho, hay una ciencia que no es ciencia, porque realmente no viene a beneficiar a la humanidad, sino es para controlar a los demás. Y también porque hay una industria que no busca realmente traer bendición, sino la ganancia, y no trae bendición para los demás. Y nosotros, cuando vemos esto, quizás en el momento que escuchamos las palabras, sentimos esa carga. ¿Y qué podemos hacer si nuestras capacidades, si nuestros dones quizás sean limitados? Porque yo no soy científico, porque yo no soy abogado, porque yo no soy médico, porque yo no soy maestro, porque yo soy una persona modesta que solamente lo único que sé es pegar tabiques. Y es que este llamado no solamente es para los científicos, es para todos nosotros, los creyentes, que tenemos una misión que hacer en esta vida, que somos llamados también a dar testimonio y glorificar al Señor. Es para todos, porque el Señor a todos nos ha dado, y al que más se le da, más se le exige. Debemos estar preocupados porque la iglesia del Señor, que está presente en todos lados, da testimonio y sirva precisamente para lo que hemos dicho, ser la sal del mundo, ser la luz del mundo. No debemos estar quietos, debemos trabajar cada quien con lo que el Señor le ha dado. ¿Qué tienes?, dijo el Señor a Moisés. ¿Qué tenía? Era una vara solamente. Y con eso hizo proezas, porque lo hizo en el nombre del Señor y confiando solamente en su poder y solamente confiando en Él. Nosotros no debemos estar afanados y vivir afanosos por lo que no tenemos, ni preocupados, porque el Señor siempre nos dará lo que necesitamos para servirle. Solamente debemos cumplir y realmente atender a su llamado para hacer solamente su voluntad. Los cristianos deben ser una bendición para sus familias, amigos, vecinos y demás. Deberían actuar realmente como lo que son, o deberían de ser luz y sal de la tierra, o de lo contrario, nosotros seremos consumidos juntamente con ellos. Si nosotros no hacemos precisamente esta función, esta labor de ser luz, de ser sal, el mundo perecerá, pero él perecerá juntamente también con nosotros. No habrá salvación. No es cierto que el pueblo pueda salvar al pueblo. Eso es una frase mal dicha, una verdad a medias, porque solamente la salvación viene del Señor y de los principios que se desprenden de su palabra. Y nosotros, como iglesia del Señor, somos poseedores de esa verdad. Y nosotros, como iglesia, debemos defender esa verdad y ser consecuentes con ella, porque el Señor, si no, nos lo demandará. El Señor nos dice que nosotros sigamos adelante, que conquistemos al mundo y que también confiemos en Él para que sigamos cumpliendo con este ministerio de ser luz y de ser sal. Que Dios nos bendiga y que cumplamos con este ministerio, para que así podamos decir al Señor: Señor, soy tu hijo, y entonces Él nos dé el consuelo y nos haga vivir realmente con esa paz que buscamos todos. Seamos entonces luz y sal, y en eso siempre estemos esperanzados, que el Señor es el que nos dará la fortaleza para hacerlo. Que Dios bendiga a su iglesia y a cada uno de los creyentes que forman parte de ella.